bendiga, los que estamos aquí en la iglesia y los que están conectándose ya en las redes sociales. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a ir derecho a la palabra, la bendita y palabra de Dios, ¿no? Le voy a dar el título para los que anotan. Tenemos la mente de Cristo. Y entre paréntesis ahí, inteligencia de Dios. Amén. Bien, una vez más vamos a declarar esta palabra bendita del Señor. Isaías 40, capítulo 40, vamos a leer desde el 12 en adelante. Le vuelvo a repetir el título por si no lo copió bien. Tenemos la mente de Cristo. Inteligencia de Dios. Isaías 40, capítulo 40, verso 12 dice, ¿lo leemos? Nos ponemos de pie, gracias. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el poder, la sabiduría, la fortaleza, la inteligencia, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, que esta palabra que hemos comenzado a leer la podamos entender y sea siempre bajo su santo Espíritu, no con sabiduría humana. Que esta palabra pueda llegar allá a los confines de la tierra, para que muchos sean convertidos a Cristo, hijos de Dios, que escapen del lazo del diablo. Señor, te rogamos que tú tengas misericordia, que tú tengas paciencia y que podamos a través de esta palabra anunciar su salvación. El Señor reprenda todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y quedamos en las manos del Señor. Su bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento los que están aquí en la iglesia. Bien, tiene que ¿quién es nuestro Dios, no? Porque acá creo que seguiríamos leyendo, por supuesto, todo lo que es Dios y nunca alcanzaríamos nosotros a declarar todo lo que es ese Dios que nosotros estamos conociendo. El Dios que vive. Ahora, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Él. Gloria a Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¡Qué maravilla de Dios! ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién ha sido? Solamente Él, el Dios eterno. ¿De cuándo estará ese Dios eternamente? Seguramente hay que preguntar a muchas personas, ese Dios, ¿desde cuándo está ahí? ¿Por qué Él es Dios?
Bueno, eso es un misterio de Dios. Él tiene la respuesta. Pero mire todo lo que nos dice su palabra, ¿no? El Espíritu Santo ha traído para que los profetas, en este caso Isaías, declararan estas cosas de ese Dios que nosotros conocemos, o que estamos conociendo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Mire, es una gotita, las naciones son eso. Qué grande que es nuestro Dios. Usted tiene que entender esto, que ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios que muchos no conocen, pero que quizás hoy a partir de este momento puedan decir, bueno, yo necesito ese Dios. Porque tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones, tengo tanta enfermedad, tantos conflictos familiares. Y las cosas que sobrevendrán todavía, como dice la palabra, ¿no? Pero ese Dios es el que estamos leyendo ahora y estamos escuchando parte de lo grande que es ese Dios. Entonces, las naciones son como la gota de agua que cae en el cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Mire, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y esas son las islas que ahora, en el tiempo final, van a desaparecer. En la palabra se está por cumplir. Y quizás en alguna ocasión en la tierra sucedió esto, pero esto es lo que viene también. Ese es el Dios que promete su palabra, que lo declara en su palabra, y ahora lo podemos leer y entender. Bien, vamos a leer en Génesis capítulo 1, un versículo. Génesis, en el capítulo 1, mira ya en el principio, ¿no?, de la Biblia, pero como es Dios, ¿no?, quiere que nosotros entendamos que nosotros también tenemos una parte de esa inteligencia de Dios. No la inteligencia que se está hablando ahora, sino la inteligencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el 26. Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire qué grande, así nos hizo Dios. Amén. Desde Adán hasta hoy, hasta los que han nacido hace segundos. Así nos hace Dios. A imagen y semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ay, mire, esto es para que nosotros nos pongamos a pensar, porque no hizo a nadie, a ninguna creación, a ninguna criatura, como el hombre. Lo hizo a imagen y semejanza de ese Dios grande que nosotros leímos recién, ese Dios que no hace falta que nadie le aconseje, ese Dios todopoderoso, que puede pisar las naciones y hacer desaparecer las islas. Ese Dios. Entonces mire, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así nos hizo Dios, con inteligencia, a semejanza de Él. Pero para tener nosotros esa inteligencia de Dios, parte, semejante, muy parecido, no como Dios, por eso dice semejanza. Entonces es importante que entendamos esto nosotros, que hay una inteligencia de Dios, y Él hizo al hombre así, a semejanza, parecido. Por eso es importante este versículo, porque es cuando hizo al hombre. Recuerden que cuando hizo a Adán, Él vino a la tierra y con sus manos, con el polvo de la tierra hizo el barro, se le sopló y le dio vida. Le hizo dar vida a un ser viviente, alma viviente, dice la Biblia. Desde ahí, ese Dios nos hizo muy parecido a Él, semejantes. Ahora, qué bueno entender esto. Y ahora, a través de la palabra, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, verso
6 en adelante, para entender quiénes pueden tener esa inteligencia de Dios que ya está en todo ser humano. Qué bueno. Hay otra inteligencia en estos días, pero la inteligencia de Dios, por eso ese Dios grande es el que nos ha hecho semejante a Él. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 2, verso 6, dice, sin embargo, lo tiene, ¿no? Amén. ¿Lo tiene en su casa? Gloria a Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, esto es para que la iglesia también empiece a pensar, yo tengo que alcanzar una madurez para tener entendimiento, sabiduría, conocimiento. Tenemos que alcanzar eso. Y sabiduría, dice acá, a los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ahí está. No del hombre común. No del hombre que aunque fue hecho a semejanza de Dios, le falta la inteligencia de Dios todavía. ¿Cómo le falta? Y ahora lo vamos a ver a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Eso perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque esto es un misterio. Nosotros lo podemos entender en parte esto, y podemos decir y escuchar y ver, leer, sí, es la inteligencia, nos hizo semejante a Él. Pero tenemos esa inteligencia de Dios porque no somos iguales a Él, somos semejantes. Entonces, hablamos del misterio, la sabiduría oculta. Y ahí estamos poniendo atención acá porque dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes, en el pasado distante, allá, predestinó para nosotros una inteligencia que es un misterio para muchos. Al que no conoce a Dios es un misterio, y a nosotros mismos es un misterio, y lo vamos a poder aclarar totalmente cuando estemos en su presencia. Pero ahora, a través de la palabra, nosotros podemos entender que nosotros podemos tener la inteligencia de Dios. Podemos entender. Ahora lo vamos a ver. Miren, antes de los siglos, que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Miren, los príncipes, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Señor Jesucristo. Nunca lo hubieran. Si hubieran tenido totalmente esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia, porque iban a matar al mismo Dios. Estamos entendiendo esto. Esto es muy fuerte. ¿No será esto para los que tienen la semejanza de Dios? En parte la sabiduría de Dios, para que lo podamos entender. Es un reto para nosotros. Por eso es un misterio, pero que fue establecido desde antes que se formara el hombre. En un pasado distante se llama eso. Antes que estuviera el hombre, es el pasado distante. Cuando usted escuche que hay un pasado distante, es eso. Bien. Antes del 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, ahí cambia todo. Es para los que le aman, es para los que creen, es para los que obedecen a su palabra, los que son agradecidos de haber sido salvos por ese Dios en la cruz de Calvario. Amén, gloria a Dios. Ahí es la palabra clarita acá. Pero está escrito, no es que cosa no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Al Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre. Pero Dios, vamos a leer el 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo.
Cuando conocimos a Jesús y vino el Espíritu Santo, entonces a través del Espíritu Santo esas cosas son reveladas para nosotros, que tenemos una inteligencia semejante a la de Dios. Ay, qué bueno, ahora veo cómo se va acercando algo que ya está revelado para nosotros. Entonces, lo leemos de vuelta, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Mire, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de este Dios, siendo parte de las tres personas, el Espíritu Santo escudriña a Dios. Mire qué bueno saberlo, ¿no? Ese es el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Ahora, si escudriña a Dios, ¿cómo no nos va a escudriñar a nosotros, no? Qué grandeza la de Dios. Y aún dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Esto es el ejemplo que pone la palabra. Sino el espíritu del hombre que está en él. Está hablando del espíritu en minúscula, el espíritu de vida que tenemos nosotros. Vamos a leerlo de vuelta. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Las cosas mías. Voy a saber de mis cosas, mi interior, sino el espíritu del hombre que está en él, mi espíritu, el espíritu de vida, ese que cuando morimos vuelve a Dios, porque Él nos dejó para que vivamos acá. Entonces ese espíritu nos conoce. Ahora, fíjese, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, el que nos trae la palabra, el que nos revela a través de la palabra esa luz de conocimiento, de sabiduría de Dios, porque Él lo conoce íntimamente, porque Él es Dios, pero ¿quién no puede conocer? Dice a Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que mora con nosotros, mora en nosotros, está en cada uno, los que aman a Dios. Amén. Ahí juntamos todo, veo, todos los que aman a Dios. Y hay algo más, y esperan su venida, son los que tienen el Espíritu Santo para conocer la inteligencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero seguimos leyendo, Entonces, ¿quién conoció las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Vamos a leer el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Mire que está en minúscula. Es el Espíritu del mundo. Todo lo contrario del Espíritu Santo. El Espíritu del mundo. Acuérdense que ¿cuál era el espíritu del mundo? Cuando decimos del mundo, decimos de Satanás y el diablo. Que el Señor la reprenda. Porque hay que ser claros ahora. Amén. No podemos decir nosotros vamos a andar con vueltas. No. El mundo es del diablo. Y ese espíritu nosotros no lo tenemos ahora. Eso no. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Cómo no le vamos a dar gloria a Él? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire lo que nos ha dado Dios. Mire la inteligencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Él lo hizo semejante, para que podamos entender. Ahora, usted conoce toda la creación de la tierra. Sí, hay ángeles, hay potestades, hay animalitos en la tierra. Pero como el ser humano, qué creación más grande que ha hecho Dios, semejante a Él, a imagen y semejanza de Él. Mire qué privilegio. Y a veces nosotros no entendemos eso. ¿Pero por qué? Porque no le amamos lo suficiente y no le creemos a su palabra. Esto que estamos leyendo hoy es importantísimo para nosotros, para nuestra vida espiritual. Y por todo lo que acontecerá y ya está sucediendo en toda la tierra. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos una inteligencia, pero esa inteligencia es la de Dios. Amén. Y no la vamos a renunciar, porque lo amamos,
porque le vamos a seguir amando, porque lo estamos esperando, porque le servimos, porque perseveramos, porque obedecemos, porque somos fieles. A eso tiene que llegar la iglesia, a ese entendimiento. El Espíritu Santo nos da ese entendimiento. Ese Espíritu Santo ya lo recibimos. Ese día que le dijimos, te acepto, te recibo. A lo mejor hay alguna persona que todavía, que está así mirando y escuchando, y dice, yo todavía no hice eso, todavía no recibí la salvación, no recibí a Jesucristo, no recibí el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hoy es la oportunidad. Después de este mensaje, yo voy a hacer una oración para que usted lo reciba, para que usted también tenga la sabiduría, la inteligencia de Dios. Entonces nosotros no recibimos lo del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué importante lo que nos ha dado. Lo cual también hablamos, como lo estamos haciendo ahora, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mire lo que está escrito. Yo no lo pude haber formado, armado para decir esto. Imposible. Eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo. Lo que está escrito acá está revelado por el Espíritu Santo. Entonces, miren, para entender esta parte, ¿no? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están siendo enseñados por el Espíritu Santo? Amén. Amén, gloria a Dios, dígalo, gloria a Dios. Sino con las enseñanzas, con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que estar en un mismo espíritu para poder recibir todo el conocimiento, toda la enseñanza, todo el entendimiento, toda la ciencia de Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos que estar en un mismo espíritu. Tenemos que buscarlo en el espíritu. Amén, gloria a Dios. Muchas veces nosotros decíamos antes, ¿cómo será estar en el espíritu? Y es eso, buscar la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Y ese Espíritu Santo es el que conoce a Dios más que nosotros, inmensamente más alto. Por eso nosotros no podemos conocer los caminos de Dios. Él conoce los nuestros, pero nosotros no podemos conocer los caminos de Dios, que son mucho, mucho más altos. Amén. Ni los pensamientos de Dios, lo que leímos al principio. Ese es nuestro Dios. Amén. Ahí nosotros somos semejantes como seres humanos y podemos entender esa inteligencia que tiene Dios cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué más? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire qué claro que es la palabra. El hombre natural. ¿Cuál será el hombre natural? Como éramos nosotros antes de recibir a Cristo. Éramos naturales. Naturalmente. A semejanza de Dios, pero sin la inteligencia de Dios. Y que ya está, Él las dio. Pero ¿cómo la íbamos a saber? ¿Cómo la íbamos a entender? Si no es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí queda más acomodado, ¿verdad? Ahí lo podemos entender un poquito más. Si no, bueno, entonces dice, el hombre natural, el que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces no puede entender. Ahora lo leo de vuelta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es verdad. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Jesucristo, el que no tiene el Espíritu Santo, todo lo que hacemos nosotros, esto mismo que por ahí estamos hablando, no lo puede entender. Y dice, esos pueden ser locos. Es una locura eso. No, pero es la inteligencia de Dios. Es mucho más grande que lo que uno pueda verse transmitir con algo de sabiduría humana. Pero cuando leemos la palabra, esa es la sabiduría de Dios. Ese es el Espíritu Santo.
El Santo, Santo, Santo Espíritu. Amén. Por eso nosotros cuando hablamos de la palabra, que nos guíe el Espíritu Santo, porque mejor que el Espíritu Santo no hay. Amén. Para que alguien entienda y para que nosotros podamos anunciar esa salvación tan grande. Entonces, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Mire qué clara que es la palabra. ¿Cómo no lo entendíamos nosotros antes? Yo no lo entendía. Y mire que agarraba la Biblia y la leía, no lo entendía, pero no tenía el Espíritu Santo. No había recibido a nuestro Salvador. No lo había recibido. Entonces cuando lo recibí, vino el Espíritu Santo, ahí empecé a caminar en esa inteligencia de Dios, pero no toda. Es un caminar, es un tiempo, es como cuando vamos al colegio, a la escuela, es un tiempo hasta que aprendemos a leer, a escribir, y ya nos alargamos a otras cosas, pero esto es más grande, porque es parte de la salvación de todo ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Vio? Espiritualmente sí la podemos entender. Se puede entender y sacar discernir y decir, esto es así, qué bueno, ese Dios entonces el que tengo yo, sí, ese es el Dios que tiene usted, el que tengo yo, el que tiene la iglesia, el que tendría que tener toda persona en toda la tierra. Amén. Para entender las cosas de Dios y caminar con el único Dios verdadero, el más poderoso, el único, no existe otro. Vamos a leer el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Mire qué bueno esto. Mire cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a decir, ay, ¿esto cómo es? Y empieza a escudriñar, porque nosotros como palabra usamos escudriñar. Empezamos a preguntar, pero porque ahora nosotros podemos entender espiritualmente lo que Dios representa para toda la humanidad y para todo el universo. Ahora podemos entenderlo. Entonces, pero eso espiritualmente. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El único que te puede juzgar es el Dios Altísimo. El Señor Jesucristo. Bien. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mire, como otra vez la pregunta, ¿no? De lo que leímos al principio. Ahora, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Habrá alguien, aparte de Dios, que conozca la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a Él? ¿Quién le aconsejará a Dios? Al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Quién le dirá, usted tiene que hacer así, Dios? Usted tiene que hacer así, Espíritu Santo. Señor Jesucristo, usted tiene que hacer así. Tiene que decir esto, tiene que enseñar esto. No, por eso la pregunta es una pregunta muy seria. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire ahora, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y eso tiene que estar en la iglesia. Pensar y hacer y decir lo que hizo y lo que dijo y lo que pensó el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra y nos dejó todas las enseñanzas que a través del Espíritu Santo nosotros hoy las podemos entender. Por eso dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos las palabras de Dios, teniendo esa inteligencia de Dios, ese entendimiento que necesita todo ser humano para salvarse. Miren, no es para otra cosa. Y acá viene la gran verdad. Porque ¿para qué será que yo tengo que tener una inteligencia de Dios si no será para salvarme? Y entender lo que vino a hacer Dios a la cruz. Morir, resucitar y salvarme. Y me salvó a mí. ¿Cuándo lo hubiéramos entendido eso? Sin el Espíritu Santo no lo hubiéramos entendido. Así como muchos quizás no lo han podido entender, no lo han podido discernir, pero tienen que tener el Espíritu Santo. Por eso el consejo nuestro, desde este lugar hasta donde llegue la palabra, hoy esta señal, a donde sea, ojalá hoy pueda usted, ya sea un joven, o sea un anciano,
un señor, una señora que pueda recibir al único que salva, al Señor Jesucristo. A eso vino Él. Y con Él el Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo. Ahora, nosotros tenemos la mente de Cristo entonces. Amén. ¿Sabía eso, no? La Biblia lo dice. Amén. No lo dice este siervo, no. Romanos capítulo 11. Y vamos a terminar el mensaje. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer 33 en adelante. Mire qué bueno, dice, ¿lo tiene? Amén. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire qué tremendo que es esto. Qué profundo que es esto para entenderlo. Y lo podemos entender, ¿sabe por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo podemos entender en parte, en parte. Y si no, no entendemos nada. Pero nosotros entendemos en parte porque la misma Biblia nos dice que nosotros cuando leemos la Biblia podemos vivir 100 años y nunca tendremos el pleno conocimiento, sino en parte. El pleno lo vamos a tener allá cuando estemos con Él, alabándole, glorificándole, Amén. para una eternidad con Él. Entonces aquí, mire, profundidad de las riquezas. Nosotros somos ricos porque tenemos sabiduría de Dios. Amén. Pero no se olvide nunca, no crea que su sabiduría es la humana, no. Es la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Y de la ciencia, el conocimiento de Dios. Qué profundidad es, mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Eso sí lo tenemos que leer. Nosotros podemos pensar que podemos conocer algo, entender algo, tener una inteligencia espiritual, pero al lado del Señor, al lado de Dios, nada. Nosotros no podemos, simplemente podemos entender esta parte hasta que Él lo permite, hasta que lleguemos allá. Amén. ¿Cuán insondable? O sea, no se puede medir. Son sus juicios. A veces decimos nosotros, miren lo que está pasando acá en la tierra. Porque hay juicios, pero hay profecías de Dios. Hay una ley permisiva de Dios para que se cumplan todas las cosas que Él dijo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y nadie puede cambiar eso. Por eso, qué profundidad de inteligencia, de conocimiento, de ciencia de Dios, que nadie la puede tener. Ni siquiera Satanás el diablo. El Señor lo El reprenda. Señor lo reprenda. Por eso, cuando nosotros podemos entender algo de Dios, qué bueno que lo entendamos a través del Espíritu Santo. Entonces, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos caminar todos los caminos de Dios, pero caminamos un camino según su voluntad para llegar a su presencia. Eso sí. Eso lo podemos entender. Mire qué poquito, o es mucho, porque para nosotros es todo. Para el que conoce a Dios, el que es hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, lo más grande que tenemos es esa salvación. Amén. Como iglesia, como ser humano, como abuelos, como padres, como hijos, es lo más importante que tenemos. Podemos tener familia, podemos tener alguna posición, podemos tener todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene la salvación de Dios, no tiene nada. Y con Él tenemos todo. Por eso acá dice, cuán insondables son sus juicios. ¿Cómo los vamos a saber? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cómo los vamos a escudriñar? Es inescrutable su camino. Es lo mismo. No vamos a recorrer todos los caminos, porque son de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Para ponernos un poco en la posición que tenemos que tener delante de Dios. ¿Quién entendió esa mente? ¿Y quién fue el consejero de Dios? No nadie, porque Dios es Dios Todopoderoso. Miren, si usted algún día le pregunta,
¿A qué Dios está conociendo? Es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún otro Dios, y mire que hay muchos que se nombran, pero no hay ningún otro que haya hecho los cielos y la tierra. Sí, de este Dios que nosotros estamos hablando. Bien, entonces, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? No hay. ¿O quién le dio a él primero? Mire, qué tremendo que es esto, ¿no? Mire, esto es espiritual, por eso nosotros lo podemos entender hoy. Y podemos poner atención y decir, miren lo que dice la palabra, miren lo que dice el Espíritu Santo. ¿O quién le dio a él primero? Nadie le dio a él primero. Él es el primero, el único, no sabemos cuándo. Ahora, usted no saca tantas preguntas, solamente créale a ese Dios. Cuando mire las estrellas, cuando mire la tierra, cuando sienta su presencia, cuando mire los niños, cuando mire un anciano, cuidado por Dios. Entonces va a ver la dimensión de ese Dios. Qué grande que es ese Dios. Entonces, ¿quién le dio al primero para que después sea recompensado? Para que alguien le dé a él, como si él necesitara. Solamente nosotros a veces le damos gracias, es lo único que podemos hacer. Darle gracias y amarlo, reconocer ese Dios, ser agradecidos, necesitar de Él, porque necesitamos de ese Dios tan grande. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Mire qué gran verdad. Ahora usted no puede entender esto en parte, pero por el Espíritu Santo. Él es todo eso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Seguramente que hay alguna persona que alguna vez le dijeron, tú tienes que recibir al Salvador, y nunca lo hizo. Dios no te culpa, solamente Dios te da una nueva oportunidad. Puede ser un joven, una joven, un señor, una señora, un anciano, una anciana. Yo voy a hacer una oración de salvación. Y usted va a repetir, allí donde esté, va a cerrar los ojos y va a escuchar la voz. Y usted va a repetir lo que yo le diga para recibir esa salvación tan grande y el Espíritu Santo de Dios. Así que si hay alguna persona, cierre los ojos y repita después de mí. Diga así, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga esto, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados. Y ahora diga, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados y ahora estoy anotado en el libro de la vida. Y diga, a partir de hoy, soy hija, hijo de Dios, y tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Señor, quedo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, a partir de ahora, usted es hija, hijo de Dios, congréguese, busque a Dios, pregunte, pero vaya a una iglesia de sana doctrina, porque hay un peligro. Corra a la iglesia, a lo mejor es la más sencilla, la más chiquita, pero que le hable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A lo mejor hay alguna persona que se ha alejado, que cuando escucha la alabanza, una palabra, ya nada lo conmueve, pero necesita a Dios. Y hoy ha decidido
volver a Cristo. Yo voy a hacer una oración de restauración y de reconciliación. Así que esa persona, esté donde esté, voy a cerrar los ojos y decir así: Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, hoy me acerco a su presencia. Permítame, Señor, estar a su lado y rogarle y pedirle que me perdone. Quiero volver a ser tu hija, tu hijo, desde ahora y para siempre. Tomarme de su mano y no soltarme. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si usted dice esta oración, ya le han pedido perdón, Jesús ya lo perdonó porque abogado tenemos. Amén. Gloria a Dios. Corra a la iglesia, congréguese, busque esa Biblia que le había dejado y métase de lleno, porque el Espíritu Santo de Dios le quiere mostrar a ese Dios maravilloso. Bien, oremos en la iglesia, vamos a orar por esta palabra, por los enfermos, por los que están lejos, por los que están cerca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria. Gracias por esta palabra que usted ha traído a través de su Santo Espíritu. Gracias, Dios mío. Y esto que hemos podido entender hoy, que lo podamos guardar, que lo podamos poner por obra, hacerlo, vivirlo, transmitirlo al que no lo conoce. Padre, la gloria será para usted. Señor, oramos y ponemos en sus manos a aquellos que están padeciendo una enfermedad, los que están postrados, los que están en coma, los que han recibido un accidente o ahora están pasando por esa circunstancia. Señor, sea la gloria suya. Es la oportunidad quizás para recibir al único y suficiente Salvador, que alguien pueda anunciarle que hay vida todavía. En el nombre de Jesús, por los que están naciendo, por los que están partiendo de esta tierra, a lo mejor sin Dios, Padre, en el nombre de Jesús, lleva las nuevas de salvación a través de tu Espíritu Santo. Señor, que la gloria y la honra sean siempre para usted. Oramos por los ancianos, oramos por ellos, los que están en los hogares, aquellos que están olvidados. Trae consuelo, lleva, Señor, tus hijos, tus siervos, que oren a través del Espíritu Santo, que ellos puedan recibir a Cristo aún en sus últimos días, para la salvación tan grande que conquistó nuestro Señor en la cruz de Calvario. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquellos que están conectados, el domingo que viene estaremos a las 19 horas nuevamente predicando la venida de Cristo, que hay un Dios que perdona, que estamos a tiempo de recibirlo y que el tiempo corre muy rápido y todas las cosas que están profetizadas en la Biblia se están cumpliendo. Por eso es importante que nosotros estemos escuchando los mensajes de Dios, no a la persona, sino la palabra de Dios. Bien, y si Cristo no ha venido, nos veremos el domingo que viene. Dios te los bendiga. Amén.